Buenas noches a todos. El día de hoy pues vamos a iniciar el módulo de cómo crear, implementar y analizar programas de incentivos o bounties, recompensas, dentro de comunidades en línea. Entonces, el día de hoy van a estar con Filipe Bolán y con Alejandro Fernández, que también trabaja el tema de criptoactivos desde hace un tiempo. Bueno. Chicos, cuando quieran. Ah, sí, yo pensaba que ibas a iniciar con tu tema. No, perdona que... Yo pensaba que tú ibas a iniciar con los protocolos. Entonces, mientras como tú ibas a iniciar con los protocolos, yo iba con esto. Con... Sí. Ok, listo. Hubo acá como un pequeño, entonces les voy a enviar el tema, el otro. Un segundito, entonces abro otro documento. Bueno. Se lo tengo acá, entonces se los voy a compartir porque este es más bien de texto, entonces ahora puede comenzar. Aquí bueno, este se los voy a poner acá. Tenemos como una, bueno, ahí está. Listo, les voy a compartir aquí la pantalla. Listo. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Sistemas de incentivos? Sí, dama, sí la estamos viendo. Bueno, yo la estoy viendo. Listo. Bueno, y también ahí les mandé el enlace, es un poco algunos de los incentivos como de la forma como aparece el término incentivos en el mundo cripto, pues la mayoría, pues yo sé que Fabián y por lo menos Ángel sí conocen el tema de Proof of Work, Proof of Stake, ¿cierto? No sé si Freddy Correcto, dama. Freddy conozca un poquito sobre este tema. Más o menos, no sé mucho, pero sí, alguito. Bueno, resulta que cuando pues aparece Bitcoin en el 2008, ¿cierto? Si ustedes leyeron el white paper que les puse a leer al principio del diplomado, uno de los puntos que él tiene es todo el manejo del incentivo. O sea, ¿por qué? Porque él es consciente, este personaje o colectivo es consciente que hay que poner a trabajar a la comunidad para que el sistema funcione. Y si se quiere que sea descentralizado, donde la copia de todas estas transacciones pues estén en diferentes nodos, ¿cierto? Entendiendo un nodo como un equipo que va a realizar una serie de operaciones para el sistema en general del Bitcoin, pues hay que recompensarlos de alguna manera. Y él toma el tema de Proof of Work, que se conoce como una prueba de trabajo. Esto en realidad es una tecnología que fue desarrollada en los años 90, mucho antes, para evitar como los ataques a los email y donde cada email tocaba realizar un pequeño ejercicio matemático para encontrar una prueba y definir si él era el buen emisor de los email y que no hubieran ataques que utilizan el email para hacer spam, ¿cierto? Pues si hay que hacer eso para la recepción de un email o el envío de un email una vez, pues es una prueba que toma un poquito de tiempo, o sea, para el computador. Pero si alguien manda un spam a través del email de otra persona, pues digamos que el spam iba a tomar demasiado tiempo en enviarlo. Entonces era como una prueba criptográfica para evitar que se vulnerara como los correos. Pero entonces en el caso del Bitcoin lo utilizan para una forma de recompensar a estos nodos que van a estar trabajando
en pro del Bitcoin, ¿cierto? O sea, ¿cómo era? Simplemente es poner todos como una especie de carrera, como de carrera de caballos. Todos los nodos van a tratar de encontrar un número nonce, un número único, que al hacer el hash, que es este encriptado el chat 256, o otra forma de encriptado, que da una cadena alfanumérica para cada bloque. Esta cadena tiene que iniciar por ceros. Entonces, el que encuentre primero ese número que logre que el hash inicie por ceros es el que va a tener la remuneración. Entonces, todo el mundo está como en esta especie de lotería, todos los nodos, pero pues digamos que cuando inicie el Bitcoin eran 50 Bitcoin para el que cerrara el bloque, pero pues en ese momento el Bitcoin no tenía mayor valor. Cada cierto tiempo, ¿cierto? Se divide a la mitad, más o menos cada 2 años. Hasta hace poco íbamos en 12.5 Bitcoin por cada cierre de cada bloque, entonces es bastante interesante porque a pesar de que el Bitcoin cayó, ¿cierto? Multiplique 12.5 por, ahorita está casi a 6.000, $5.800 un Bitcoin, ¿cierto? Entonces esos casi que son más de 60.000 o casi $70.000 el hecho de cerrar un Bitcoin. Y estos se están cerrando cada 10 minutos. Entonces, pero requiere una capacidad de cómputo bastante importante, tanto que los nodos se unen, ¿cierto? Forman pool de minería y de acuerdo a la capacidad de cómputo que tú aportes a ese pool, pues tú recibes un porcentaje similar a lo que tú has aportado, en caso de haber cerrado el este. Entonces, como ese es el tipo de, digamos que el incentivo en la blockchain es cómo mantener a la comunidad unida a través de unos beneficios, que esos beneficios sean automáticos y que esta misma comunidad, porque como estamos transfiriendo valor, no pase al lado negativo, ¿cierto? Y trate de estafar. Si ustedes saben, hace poquito, ¿hace cuánto fue que estafaron a Bitfinex, a Binance? Binance acaba de perder 2% de su capital. Eso, pues, veía que era mucho, pero eran como 7.000 Bitcoin, que equivale, multiplica Sí, 7.014 Bitcoin, creo. 7.040 entre eso. Exacto. 7.070 fue el último reporte. Exacto. Okay. Ustedes están más informados que yo, entonces imagínense. ¿Por qué sucede esto? Pues porque de todos modos los exchanges no están sobre la blockchain, ¿cierto? O sea, los exchanges tienen ese problema de finalmente son centralizados, guardan los datos de todos, ¿cierto? Los Bitcoin que tenemos ahí, si usted los tiene ahí, no son suyos, pertenecen al exchange, están a nombre del exchange, aunque teóricamente usted tiene una cuenta y todo el cuento. Pero bueno, entonces, digamos que... Hay algo que me gustaría agregar sobre eso. O sea, una investigación que nosotros hicimos en paralelo y varios reportes que salieron, es que generalmente cuando ocurren este tipo de casos con exchanges que son como muy famosos o muy reputados, el precio de Bitcoin tiende a bajar. Pero dado la honestidad con la que manejaron el caso y el hecho de que tenían un fondo preparado especialmente para estos casos, hizo que el precio no se viese afectado a razón de esto. Eso es un aspecto bastante importante porque siempre que pasa algo con algún exchange, todas las criptomonedas se van a pique. Y de hecho, más bien, Bitcoin ha estado subiendo paulatinamente. Y se ha mantenido desde los últimos días. Muy buenas noches. Aquí le tengo una pregunta. Buenas noches. Con la investigación que usted pudiera hacer. ¿Podría ser que eso será mentira? Es decir, que hacer creer que uno esté hackeado justamente y mostrar que su sistema todavía es viable y es fuerte y que a pesar de esto ya pueden responder. Wow. Mire, de verdad, esto es postura personal. O sea, es posible que sí, porque de todos modos Binance por cualquier lado gana porque ellos están promocionando un exchange descentralizado que lo lanzaron hace poco. Entonces, la clave del exchange descentralizado es que todas las personas tienen control sobre todos los activos que se van a comerciar allí. Entonces, también puede ser una medida para impulsar a las personas a irse para allá. Sí. Pero realmente creo que es muy osado prácticamente engañar a medio mundo diciéndoles que fueron víctimas de un hackeo.
pero sin embargo creo que salieron muy bien parados dentro de todo. Sí, bueno, como ustedes saben, de todos modos, Proof of Work consume bastante energía, porque son cientos o miles de nodos haciendo la misma operación, el mismo gasto, el mismo cálculo para ser uno el que la realiza, tanto que se habla que puede estar, dependiendo de los momentos, consumiendo la misma energía que un país como Irlanda, ¿cierto? Y que el gasto, pues, es demasiado energético, es demasiado alto. Entonces, para eso aparece ya el otro, que es Proof of Stake, que pues es una propuesta que sale en el 2011 por Sonny King y Scott Nadal. Ellos proponen también una blockchain con una cripto para resolver como este problema, en el cual simplemente, pues, Proof of Stake es la prueba de participación, aquel que tenga como la mayor número de reservas de el criptoactivo, ¿cierto? Y que lleve más tiempo con esta reserva, le dan el derecho de cerrar el bloque y la transacción y recibir como su recompensa. Ellos lo implementaron con una moneda que llamaba el Bitcoin, y pues era como es una respuesta a, digamos, al consumo energético. Sin embargo, digamos, Ethereum fue planteado para utilizar Proof of Stake, pero solo hasta este año lograron, en teoría, empezar a pasar a Proof of Stake, que está en Proof of Work, manejando el mismo sistema que el Bitcoin, y ahorita en marzo ya empezaron a implementar Catapult, aunque tuvieron bastante problemas porque era lo que iban a lanzar el año pasado, como más de 6 meses antes. Tuvieron que hacer también encontrar una falla, tuvieron que volver al sistema anterior, pero bueno, en este momento ya Proof of Stake, en teoría, está funcionando con Ethereum. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues también para agilizar un poco el cierre de los bloques, o sea, darle un poco más de escalabilidad y también ¿cómo se llama? Pues de consumo energético. Esa era como otra de las formas de participación. Entonces ya no se le llama minería, porque en el otro caso pues digamos que es como los mineros rompiendo la piedra, era esa imagen que da Satoshi Nakamoto en el white paper para explicar que con el tiempo va a ir disminuyendo y que al final solo se va a quedar con las ganancias de las transacciones, el pago de transacciones, porque pues siempre cada vez que alguien va a enviar un Bitcoin a otro, hay un pequeño cobro de transacción. Y pues Proof of Stake está, pues digamos que manejando pues era como el enfoque. Sin embargo, pues de todos modos, dentro del mundo cripto y dentro de la imagen o lo que esperaba Satoshi Nakamoto de hacer un sistema descentralizado, encontramos que tanto Proof of Work o Proof of Stake generan unas especies de monopolio, ¿cierto? Es que finalmente los que más consumen o los que logran adquirir mayor capacidad de cómputo o retener más activos y guardarlos, pues son los que van a siempre estar cerrando más los bloques. Digamos, alguien nuevo no va a poder entrar a competir con pues esta gente que ha entrado, que lleva ya su tiempo. Entonces tienden, a pesar de todo, pareciera que las blockchain terminan volviéndose un poco monopolio. Digamos que eso es lo que se trata de manejar. Entonces también hay otra, digamos que han salido un jurgo de formas de incentivar y de manejar como este tipo de protocolos de consenso para manejar los nodos. También digamos que hay variaciones de cada una de estas formas o incentivos principales. Por ejemplo, el Proof of Stake o por prueba de participación va a tener una prueba de participación delegada donde hay el bloque, digamos que se delega a otros la cerrada del bloque, como que se vuelve una especie como de
al azar, y en el cual ellos son los que están haciendo, se escogen a unos 3 o 4, y se van como rotando la cerrada del bloque. Eso es un poco como para compensar que siempre sea el mismo. Por ejemplo, Proof of Importance, que es la prueba de importancia, es un Proof of Stake modificado y que lo utiliza el protocolo NEM, con su plataforma también para hacer contratos inteligentes y que tiene una criptomoneda que se llama el CEN. Pues ellos utilizan una versión adaptada de Proof of Stake y la llaman prueba de importancia, ¿cierto? Entonces ellos van ahí a pues, pagar por los nodos, la cerrada del nodo, por la tarifa, a aquellos que participen más dentro del desarrollo de NEM, dentro de las actividades de la comunidad, digamos que recompensan a aquellos que son más activos. Y otro, bueno, acá hay una serie de, es el tolerancia a fallas bizantinas, que es otra forma de consenso, pero que se utiliza como en las blockchain, que ya no sería blockchain privadas, ¿cierto? O federadas, donde usted tiene, por permiso, solo deja conectarse a los nodos. Entonces, como ya los nodos son nodos, entre comillas, conocidos, avalados por la comunidad, digamos, nodos de bancos, se reconocen entre los bancos, nodos de universidades, nodos de gremios, pues se reconoce un cierto grado de confianza y de reputación, digamos, a diferencia de Bitcoin o Ethereum, donde cualquiera puede conectarse a la red como nodo. Entonces utilizan una forma, un consenso, donde pues manejan, es más como la mitad más uno, no están recompensando a los nodos, ¿cierto? Porque no los necesitan. Digamos, ellos van a tener otras dinámicas internas para generar transacciones y no necesitarían estar reconociendo a la comunidad, porque finalmente la comunidad, tener una blockchain compartida, federada, con permisos, pues les genera ya un beneficio en general. Entonces, es otra forma, simplemente se llama así, es porque resuelve el problema de los generales bizantinos, que es un problema planteado en el año 82 por unos investigadores, ¿cierto? En el cual plantean un emperador que llama a los pequeños reyes a atacar un reino, y si este reino, pues tienen que estar todos de acuerdo para atacarlo, porque si no están todos de acuerdo, pueden ser derrotados, evidentemente. Pero siempre se sospecha que uno de los que intervienen acá puede ser alguien que esté dando contraórdenes con tal de que las cosas fallen. Entonces, digamos que con esto, con este sistema de pruebas bizantinas, lo que se hace es que todos al mismo tiempo reciben la misma orden, todos saben quiénes están actuando de forma coordinada, lo que no pasaba con los reyes. Siempre decían, puede haber alguien que tenga una información contradictoria para hacerlos caer mal. Entonces, bueno, eso es como para resolver el problema de las fallas, se llama problema de fallas bizantinas, y donde no hay, no requieren, ¿cómo se llama? Recompensar al otro, pero pues como les decía. Sin embargo, les voy a mostrar, la lista es bastante larga, después se las paso en la plataforma, porque pues empezamos a tener que Stellar, la plataforma Stellar también tiene su propio algoritmo de consenso. Está el algoritmo RAFTA, el de Cardano, o sea, cada protocolo, cada comunidad, o sea, porque finalmente cada blockchain hace parte de una comunidad que la sostiene, tanto desarrolladores como de gente, de traders que compra la moneda y está haciendo los intercambios, o como la gente que pone sus computadores para hacer que el sistema funcione y están haciendo las transacciones, ¿cierto? Sus máquinas. Entonces es una comunidad que hay que recompensar. Entonces cada uno tiene, Cardano tiene Aurora,
Están todos los DAG, que es otro algoritmo de consenso, pero para los objetos conectados, tipo IOTA. Entonces, ellos tienen otra forma. Y la proactividad, prueba, bueno, ahí surgen unas variaciones de las mismas, como para tratar de encontrar, ¿cómo se llama? Una forma de mantenerse descentralizados, pero recompensar al máximo de los que participan. Bueno, digamos que hasta ahí está. Yo les voy a compartir un poco esto, este es un glosario, se los estaría compartiendo para que tengan, pues, digamos, dónde consultar los diferentes tipos de incentivos. Y los voy a dejar ahora sí con Philip. A ver, este es el de Philip. ¿Ustedes en cuál pantalla? ¿Sí se les compartió la pantalla o están...? Sí, dama, estamos bien. Bueno, yo Ahora veo ven acá la en de la Philip. pantalla la computadora. Ahora ven la de Philip, una que dice comunidad. No. A ver, cambiar, dejar de compartir y ahora voy a compartir pantalla y ahora sí. Esta sí la ven. Sí, sí, dama, comunidad, ahora sí. Ah, bueno, listo. Entonces de pronto no vieron la última que les mostré porque cambié de esta donde tenía toda la lista, pero bueno, se las comparto en el muro. Muy buenas noches a ustedes. Voy a invitar a Alejo Fernández a estar con nosotros. Viene con una linda camisa que nos va a explicar después qué es, pero si quieres mostrar tu camisa, levántate un poquito más. Crypto Latin Fest, donde sé que varios vamos a estar allá. Entonces, la idea de esta noche es, ya empecé a hablarles de gamification y de Bounty, voy a volver a hablar. Obviamente voy a retomar el tema de gamification en el sector político, porque además, de nuevo, estoy editando un curso en este momento en los Andes sobre la temática para líderes mujeres, con la Secretaría de Mujer. Y vemos que el tema de gamification, de Bounty, de movilización a través de escarapelas o de rangos, viene a ser lo mismo en las diferentes comunidades. Entonces, aquí, justamente, si me permite, voy a lanzar esta diapositiva. Entonces, inicié con el tema de comunidad. ¿Por qué? Porque va a haber dos casos. Un primer caso, si tengo ya una comunidad montada, y el segundo caso, si no tengo la comunidad. Lo que vemos es que si no tenemos la comunidad, realmente va a ser imposible crear una comunidad. Siempre hay que chupar las ruedas de una comunidad existente. Por ejemplo, si retomamos el tema del partido de Macron, el partido de Macron obviamente nació de la nada, era un partido totalmente nuevo, pero vemos que es una unión de varios micropartidos existentes. Si queremos montar una comunidad, tenemos o que empezar a crearla o captar comunidades ya existentes justamente para tener una masa crítica de personas y empezar a tener justamente colaboradores, gente que nos piensan apoyar. Porque un poquito el tema de la pirámide de Internet, vemos que la pirámide del 1, 9, 90, o sea que 1% de la comunidad está participando realmente. 9% son gente que se queda en stand-by mirando lo que está pasando y el 90% no, están aquí, entran a la página, entienden hablar del tema, pero no van a ser activos. Entonces, la idea es justamente si es lo que habló de Ana, si queremos buscar un consenso, queremos que la gente empiece a hablar de lo que estamos haciendo, necesitamos que pongan recursos que sean físicos o material, y ahí vamos a ver que solamente el 1% de esta comunidad lo va a hacer. Entonces, aquí lo que vamos a hablar es un poquito de la cultura de la recompensa. Vemos que en este momento en la economía colaborativa todo es a través de estrellitas. Alejo, yo sé que no tienes que hablar de tu proyecto, pero tu proyecto también es un proyecto de recompensas y de ¿cómo se llama?, de evaluación de partido de fútbol o de deporte. Vemos que en este momento la gente le gusta justamente dar su opinión. Que sea tomando un Uber, vas a poner que notas de la gente siempre. Tal cual. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, estamos creando, o sea, una nueva economía que está basada, es una economía de propósito, es como me gusta llamarlo, que es, por ejemplo, como explicaba antes Ana Marina, la Proof of Work es que vos obtenés un beneficio por resolver los datos o por resolver un algoritmo, porque tu computador, tu trabajo de cómputo está resolviendo un algoritmo.
En cambio, por ejemplo, Token Sport, que es lo que estamos llevando adelante nosotros, es vos vas a entregar tus datos de qué jugador te gusta para insultar o para aplaudir, y al hacer eso vas a recibir un beneficio que es un token. Pero ¿quién entrega ese token? Lo va a entregar realmente la pauta publicitaria. Sí, eso vamos a ver, pero quiero decir que Por ejemplo, la idea es que la gente participa para ganar algo. Claro, Entonces, claro. es el tema de recompensas. Es una recompensa, es una economía basada en propósitos. Vos tenés ganas de, o sea, vos vas a apostarle a realmente, por ejemplo, hay una tecnología que se llama OnChain, en la cual vos podés poner un equipo a ceder espacio en la web como si fuera un Drive. Entonces vos podés hacer eso, vas obteniendo recompensa y vas obteniendo pagos por eso. Entonces, lo que hace es, generamos una nueva economía que está basada en una economía colaborativa, pero con la recompensa por haber hecho algo. Pero ves que no es nuevo, es decir, que si tú trabajas en el colegio tienes notas. Sí, lo que pasa Entonces, es que te está notando, te está evaluando siempre. Es decir, que en este momento los Uber le estamos dando estrellitas, los apartamentos, a todo el mundo. Es decir, que hay una evaluación constante. A los únicos que no se está haciendo aquí en Bogotá, por ejemplo, es al alcalde. Pero bueno, eso es otro tema. Pero vemos que el tema de la economía de recompensas, entonces es un poquito lo que vamos a hablar de hoy. Entonces, vemos que la gente le gusta ser valorado. O el tema financiero, sí. ¿ya? Es decir, que si estoy minando, voy a tener un token, pero este token representa dinero o plata. Entonces, por eso que la gente, cuando el Bitcoin estaba elevado, todo el mundo quería minar para justamente recibir más de esta moneda. O por tema de aquí ser el empleado del mes. ¿Cómo me valoro? Pero la idea de la valoración tiene que ser dentro de su misma comunidad. Ser el empleado del mes de una empresa no conocida no es tan importante, pero ser el empleado del mes de McDonald's, hasta sale la foto cuando la gente entra en la tienda. Sí. Entonces, todo ese tema de ego, entonces vemos que hay dos tipos de valoración y veremos un poquito más. Tenemos justamente a Ángel, que es psicólogo aquí, que puede entrar, justamente lo haremos participar sobre esta temática. Vemos que o el ego o la parte financiera tenemos que tener algo que nos motive para hacer las cosas. Entonces, eso se lo puedo resumir rapidito. Eso desde la teoría cognitivo-conductual se define como reforzamiento positivo. Todo lo que se tilde como un reforzamiento es algo que tiende a incrementar la emisión de una conducta. Y los refuerzos generalmente son recompensas por algo, los refuerzos positivos. Es decir, si por ejemplo, yo hago una buena acción. Ajá, dime, disculpa. Tenemos algo sobre Pavlov y otro que vamos a hacer partícipe, pero continúa y después regresamos. Dale. Ah, ok. No, entonces cuando toquen ese punto ahí sí se los digo, porque lo que pasa es que hay una diferenciación entre la concepción clásica y la concepción operante, pero esto es más operante, pero sigue ahí, ya vemos cómo conectamos. Sí, lo que vemos es que el juego es algo raro, es decir, que desde Aristóteles vemos que para muchos jugar es una pérdida de tiempo. Y aquí les hablé anteriormente que justamente yo tuve la oportunidad de trabajar en el programa de Naciones Unidas montando juegos para formar a líderes políticos en comunicación o formar gente justamente para que cambien de costumbre, de manera de ser. Entonces, el juego es una manera de cambiar hábitos. El juego, por ejemplo, se dice que los videojuegos al inicio era justamente una herramienta para, ¿cómo se llama?, que la gente sea más capitalista. Que empiecen a acumular riquezas o también, pues, entonces van a cambiar las costumbres de la gente. Pero aquí lo que vamos a trabajar es un poquito un sistema donde tuve la oportunidad de estar en un laboratorio de investigación durante varios años con Anna, que es el BTE en Canadá, la vitrine de la tecnología de la información del Ministerio de Educación de Canadá, y trabajamos los Open Badge. Los Open Badge eran anterior a la blockchain, ahí es para unir las dos, porque justamente eran escarapelas o insignias con 6 metadatos. Entonces, es difícil falsificar, pero 6 metadatos es falsificable. Es decir, tocando el JSON podemos modificar, pero aquí la ventaja ahora con la blockchain es decir que está toda la cadena de verificación, donde va a ser imposible. Aquí justamente lo que veíamos es que en la mochila podíamos ver quién está ganando esos badges, quién los estaban distribuyendo y cómo lo podíamos almacenar. Entonces, aquí es un poquito el trabajo de hoy, hablarles de lo que llamamos el tablero. Cuando estamos montando todo un sistema de gamification, tenemos que poner un tablero. ¿Por qué no se pone pilas? Por ejemplo, si yo estoy, ¿cómo se llama?, tratando de educar a mis hijos, también voy a poner un tablero. El tablero que les va a decir cuáles son las metas que tienen que alcanzar esta semana. Por ejemplo, puede ser desde cepillarse los dientes hasta justamente hacer sus deberes o hacer ejercicio. Entonces, el tablero sirve para que justamente dar
las reglas del juego y visualización de ranking. Entonces, la idea es que justamente desde el inicio tenemos que crear un tablero, esto vamos a ver cómo se crea, para que la gente entienda cómo se ganan puntos, cuáles son las metas, qué tiene que hacer exactamente. Si no, las reglas no están definidas, no funcionan. Porque lo que queremos es que su grupo progrese o prospere. Queremos justamente de pasar de este 1% a 10% de gente participando. Entonces, en la campaña política, por ejemplo, siempre es muy complicado encontrar gente que se despierta a las 5 de la mañana para pegar afiches. Otros que se movilizan para poner las sillas. Entonces, ustedes lo ven con el Crypto Latin Fest, entonces se necesita un montón de personas, o se contrata, o se busca voluntariados. Entonces, es una campaña política. El problema es que tenemos un tope de, campaña de plata. Entonces, no podemos gastar más de cierta cuenta. Entonces, tenemos que encontrar gente que va a hacer muchos tipos de operación. Y solamente donde la sola operación más desgastante y más costosa, si teníamos que pagarla, es el puerta a puerta. Sí. Y por cada puerta empezar a tocarlas. Entonces hay un software que se llama 50+1, que es un software francés que permite hacer el seguimiento, pero vemos que toda la gente que está trabajando y está haciendo el puerta a puerta son voluntariados. ¿Y cómo hago para que justamente empezar a emplear este número de voluntarios? Porque una campaña política no puede ser solamente virtual, tiene que ser puerta a puerta. Y una campaña también de ICO, de SEO, también tiene que ser a veces puerta a puerta. Entonces, empezar a tener. Entonces, una fuente de inspiración, entonces, mostrar el tablero permite motivar a los demás, porque trabajamos por ello. ¿Cómo se llama? Nos medimos frente a otro. Es que nos educaron ya así, la educación ya parte de eso. Por ejemplo, en Francia la gente se está quejando que ganan poco. Estamos hablando de más de 6 millones de pesos mensual, casi. ¿Ya? Aquí en Colombia, no. Entonces, si estaría con 6 millones de pesos, entonces la noción de cuánto estoy ganando es distinta. ¿Ya? Es decir, que en este momento, si no tengo tal teléfono celular o tal reloj, entonces, obviamente, activa el ego como... Pero también, ¿a qué estrato pertenezco? Pues aquí este tablero muestra un poquito, cuando estamos montando un sistema de gamification, lo que tenemos que tener, lo que se llama el SMART. Entonces, algo que sea específico, que se puede copiar, de mucha operación se puede repetir, que sea medible. Si yo no puedo medir, es decir, que si me piden de ir a pegar tantas afiches o mandar tantos retweets para esta empresa o blockchain, por ejemplo, entonces, si no me pone una meta clara, no sé. Entonces que se pueda archivar, que se pueda ser realística, es decir, que no van a pedir de hacer 13.000 tweets en un día o empezar a pegar 6.000 afiches. Entonces, que sea cosa realística. Y con el tiempo, es decir, qué tiempo tengo y en qué momento tengo que hacerla. Entonces, como digo, si son 3.000, ¿en cuánto tiempo? Entonces, aquí vamos a entrar poco a poco ahí. Entonces, ¿cómo se crea esta cultura de recompensa? Entonces, la idea es ver qué tipo de estímulos tenemos que poner, grandes, chiquitos, qué cosa puede motivar a los demás. Obviamente una escarapela puede funcionar. Sí. Entonces al niño le damos un sticker al inicio y va a estar feliz, pero en un momento ya el sticker no es suficiente. Va a querer tener ir al cine o tener su tablet o su iPhone. Entonces poco a poco hay que ir subiendo, entonces iniciando chiquito, pero hay que saber que no siempre va a funcionar. Si a alguien le digo, mira, si tú vas a poner esos afiches, te doy un abrazo, ya, o te muestro tu foto que tú participas, ya, ahora ya lo estoy haciendo. Entonces ya llega esto, entonces ahora ¿qué me das? ¿Ya? No puedo estar siempre, entonces ir creciendo. Aquí es un sistema de gamification, no sé el enlace, pero lo dejaré, de una plataforma que está trabajando con IBM. Entonces son los badges, las escarapelas o las insignias que ellos están utilizando. Vemos que es un sistema de color. Y aquí vemos que el network, es decir, la comunidad con quien se estaba juntando, otros ingenieros justamente sobre el trabajo y vemos en qué nivel alcanzaron cada vez. ¿Ya? Entonces, y lo que es interesante de esta plataforma es que vemos que no hay solamente un desafío, son varios. Un poquito como los scouts, tienen que acumular diferentes cosas. Aquí es el tema más de Ángel, pero vemos que con el tema de dopamina, de emociones y el trabajo actual que se está haciendo mucho, las comunicaciones del neuromarketing, es jugar con las emociones. Tenemos que jugar sobre el ego para que la gente funcione. Como explico, yo cuando llegué aquí en Colombia me mandaron a hacer la primera Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para Colciencias. Y tenía 150 millones de pesos de presupuesto. Me fui a ver el primer gobernador, me dijo, ¿cómo voy yo? Tú vas trabajando, ¿no? Me dijo de plata, allá. ¿Entendí? Uy, ¿en serio? Una cosa que se llama el CDG.
Entonces, dando que no teníamos este dinero para que comprara la secretaria y todo eso para trabajar, lo rechazamos. Hasta el quinto, que ya aceptó, y cuando aceptó el quinto, lo pusimos en primera página de Conciencias. El Tiempo le hizo un artículo sobre su compromiso en ciencia y tecnología del país y terminamos teniendo los 25 gobernadores. Solamente por ello. Porque se dan cuenta, si uno va, yo quiero estar. Porque uno se enfrenta frente a su comunidad. Aquí la idea de emociones es sí, pero quiere decir que no es porque una ama de casa va a ir. Entonces, lo mismo en Token Sport, es decir, que la gente que van a votar por un equipo son la diferencia de los que van a votar por otro equipo, o sea, votan. Entonces, no es solamente como jugar. ¿Cómo lo tienen pensado ustedes? Realmente lo que hacemos es el mérito que vos haces, o sea, en un partido agrupamos gente que comparta las emociones, pero que realmente el beneficio sea en tokens, que puede ser canjeable por Bitcoin o por merchandising de los clubes, pero es... Interesante, merchandising de los clubes, vamos a ir sobre la parte social. Ese es el premio. Sí. Entonces, lo que hacemos es, a los medios de comunicación y a las pautas publicitarias le damos muchos usuarios, y esos usuarios que entregan sus datos van a hacer el canje por Bitcoin o por merchandising. Aquí, por ejemplo, el caso de Bayrou.fr, 2012. ¿Por qué lo pongo? Porque todavía es de actualidad. Es decir, que Macron se alió con Bayrou, es lo que permitió subir. Bayrou en el 2012, un poquito, eso era su plataforma, el Bayrou.fr, y lo que entregaban no eran badges, escarapelas, se llama decibeles. Entonces, su voz, hacer entender su voz. Entonces, las misiones eran las siguientes. Era, haz una donación. Obviamente, la primero que los partidos preguntan, no sé por qué es plata. Después era, descarga la aplicación en tu iPhone. Enviar mensaje de apoyo, Facebook o a los, ¿cómo se llama? Maestros, es decir, a lo que llamamos maestros aquí son los otros jefes de juegos, o sea, los influenciadores, podemos decir. Tuitear durante la intervención de un candidato a la televisión, entonces para que sea trending topic, o informaciones para ayudar a la gente a llegar a unas reuniones o para motivarles para que se desplacen para un evento. Entonces, esto era lo de Bayrou. Entonces, había lista de misiones, igual con colores, veíamos como la gente alcanzaba sus misiones. Había fuentes de experiencias y flujos de comentarios. La gente, porque muchas veces nos damos cuenta que la usabilidad de las cosas, la gente a veces no lo entiende. Entonces, teníamos que volver a explicar, porque lo que veremos es la pirámide de aprendizaje puede ser muy lenta. Aquí, justamente, la campaña de Bayrou es los tips y cómo lo está aplicando. Eso era la fase 1, lo más sencillo. Los primeros meses, lo que se necesitaba. Entonces, aquí era agissons ensemble. Entonces, cambiamos Francia. Entonces, socializo, soy maestro de la web, yo voy a calentar la web. Entonces, había muchos colores. Vemos que los colores son muy de las medallas. Aquí está el militante, se volvía un jugador. Entonces, decía un voluntariado. Utilizaban todos los términos de la gamification, porque, como digo, se necesita movilizar, porque este partido, lo de Bayrou, era un partido de centro-derecha, o sea que ni es de derecha ni es de izquierda, ni es católico ni es anticlericano, o sea que es Nini. El Nini no interesa mucho a la gente, vemos que a la gente le gustaban los extremos, y aquí lo vemos en Colombia. Entonces, el jugador militante les hacía un rango. Vamos a ver que puse diferentes terminología porque no era tanto rango, puede ser como se llama, un nivel, depende cómo lo podemos hablar. Yo tuve la oportunidad de participar en esta campaña y de trabajar con ellos, por eso que esta la tomé. Hay unos que son más interesantes, como la de Carrefour, las de Éxito o de Avianca, pero las conozco, pero no participé, esta sí. Entonces, la panacea era entrar en el top 3 de los mejores voluntarios, dispuesto a realizar las operaciones, dar la voz a François Bayrou. Aquí en Colombia, uno que se inspiró mucho de esto fue, ¿cómo se llama? El candidato, Bocuse, no. No recuerdo. Bocuse estaba premio, ¿no? No, pero era distinto. Había un candidato que está trabajando esto, me está perdiendo el nombre, si me voy a acordar. Yo tuve la oportunidad de ir a ver un poquito cómo le está montando. Si aquí a rango le llame categoría, y aquí a escalón o ranking, depende. Entonces, la idea siempre es tener reglas claras. Eso sí, es decir, que sí, lo vamos a ver otra vez, es decir, y vale la pena jugar. Es decir, que siempre también aquí tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en otros, que si le preguntamos a la gente de Minar, sabiendo que en su casa, o por ejemplo, ahí tenemos un compañero que está en Malta, que nos pide un desafío, pero que es costosísimo. Entonces, no lo va a lograr. Al lugar de unir a varios y hacerlo en grupo, se podría aquí
está preguntando un desafío a cada uno demasiado complicado. Entonces, eso es difícil. Entonces, aquí lo que vamos a entrar es un poquito, para mí aquí justamente espero que Ángel me lo desmonte, es un poquito sobre la parte de ganar puntos, es un poquito el tema de manipulación. Lo que quiero es que la gente haga cosas que no quiere hacer. Como digo, es por eso que tomé el ejemplo del niño y voy a regresar después sobre el ejemplo de niños, porque realmente no es algo innato de ir a lavarse los dientes, no es innato de poner su máquina a minar, no es innato de levantarse para pegar afiches. Entonces, ¿cuál es la cosa que va a hacer que justamente esta gente se van a poner como seguidores? Empieza a seguir para hacer esto y para que hagan esas acciones. Y que acepta este tema de ganar esos puntos, esas insignias que les voy a dar. Sí, esos desafíos. Bueno, fíjense, la cosa es que no hay nada más complicado, o sea, desde la vista de la psicología, y bueno, analícenlo ustedes desde la vista de la cotidianidad, que crear un hábito. Y más complicado que crear un hábito es quitar un hábito todavía, porque representaría algo así como dejar de desaprender algo. Exacto. Pero en el caso de, por ejemplo, acostumbrarnos a hacer cosas que no son quizás cercanamente beneficiosas para uno, entonces ahí es donde uno habla del tema del refuerzo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, con lo que usted comentaba de los rankings y de la gente ver que se va ganando puntos, de dónde está, de qué actividades hay que hacer, cuántos puntos hay por eso. Eso es algo que nosotros llamamos economía de fichas. La economía de fichas es básicamente traducir los logros o una serie de tareas ya concluidas en función de una especie de premio que una persona después podrá canjear por algo que le gusta. Es como eso, lo que pasa es que no quiero complicarlo mucho diciendo términos muy técnicos. No, porque estamos totalmente en el tema de la token economía, sí. Claro, pero eso es lo que llamaríamos condicionamiento de orden superior, o sea, que tú accedes a una cosa que no originalmente es lo que tú quieres, pero eso te permite acceder a otra cosa. Por ejemplo, eso es lo mismo que pasa con el dinero. El dinero en sí, el dinero per se, el papel moneda, no te va a servir para nada, o sea, no tiene una valencia ni positiva ni negativa, sino lo que tiene una valencia positiva o negativa es lo que tú puedes hacer con ese dinero. Es decir, el dinero no te lo puedes comer, el dinero no te va a servir para una necesidad tangible, pero con dinero puedes comprar agua, puedes pagar servicios, puedes comprar alimentos, puedes comprar entretenimiento, dígase, o sea, es más o menos lo mismo. Entonces, si por ejemplo entonces el día a día se ha configurado de tal manera que para que todos podamos manejarnos en los mismos términos, se introduce el término del dinero como un mecanismo de acceso a otras cosas. Básicamente eso es la economía de ficha. Que vamos a recibir, o sea, hay tareas que a lo mejor no nos gustan, pero tenemos la expectativa de llegar a algún lugar o de ganar algo. Y ese trabajo lo vamos viendo escalonadamente en la medida en la que vamos haciendo cosas. Sí, lo que vemos es que la ficha tiene una validez en un ecosistema determinado. Lo vimos con el tema de cuando el dinero ya no hay respaldo desde el gobierno o ya no hay credibilidad, ya este ecosistema se cae, entonces se pierde de valor. Exactamente. Pero hay otro aspecto también, y es que, por ejemplo, en el tema de los rankings, se mueve un tema también de competitividad. Entonces, es el tema del desafío de trazarte una meta y de ver y de medirte contigo mismo y medirte contra un otro. Y eso también crea un elemento motivacional importante. Por lo menos es cuando uno maneja rankings. Exacto, es lo que pusimos aquí, es justamente, es decir, la gamificación, que es una experiencia de juego. Aquí es un dispositivo de marketing para justamente motivar a la gente a salir de su zona de confort y que al nivel de las comunidades la gente empieza a moverse para que justamente hagan cosas, como digo, que es compleja, que no, como dices, que no es una cosa de hábito al inicio. Después, una vez que el hábito ya empieza a formarse, ya les puedes dar desafíos más grandes. O sea, pero aquí lo que puse activista o menos simpatizante, es decir, a veces es dos públicos distintos. Unos que ya están acostumbrados a hacer las cosas y otro que va a ser, tienes que acompañarlos. Entonces, aquí, aquí en gamification vemos 3 ingredientes justamente necesarios para que ese tipo de gamification se convierta en un juego real. Porque si están pensando que están jugando, entra el fenómeno de dopamina, entonces no se dan cuenta que lo están haciendo. Entonces, el sentido, el control y la autonomía, que son los 3 que más o menos. El sentido, entonces, la recompensa no debe ser una justificación, ¿ya? Sino mostrar un logro que has tenido.
Por ejemplo, como un niño que está bajando la pista de esquí, le van a dar su primera estrella, si logra hacer cosas, te dan segunda, tercera. Entonces, la idea es justamente mostrar cómo estás trabajando en esto para justamente alcanzar algo concreto, que Señor tenga... Philip, pero me ¿Perdón? gustaría agregar algo allí, Sí, porque dale. Sí, pasa porque es tu tema, es es por que, eso que dije que vas a intervenir. claro, entonces cuando hablamos de los sentidos y hablamos de una recompensa tangible, es una recompensa que ingresa por alguno de los sistemas, ¿no? Sí, Pero cuando hablamos de recompensa per se, hay unas que son extrínsecas y otras que son intrínsecas. ¿Qué quiere decir eso? Unas que son elementos motivacionales porque constituyen algo que te va a ser útil para algo, e intrínseca es cuando es un aspecto más motivacional, una recompensa que no depende de un bien tangible. O sea, por ejemplo, que a ti te pongan de número uno en un ranking te genera una sensación de, digamos, de superación, de poder, de sentirte habilidoso. Eso es motivación desde con fines intrínsecos, per se. Y en ese sentido, por ejemplo, hacer parte de una dinámica y que tu esfuerzo se reconozca, apunta justamente a eso. Y eso es lo que crea también sentido de pertenencia con respecto a un algo. Cuando tú adquieres motivación intrínseca con respecto a un sistema o algún elemento o algún ecosistema del que hagas parte, ahí ya puedes comenzar a hablar de sentido de pertenencia. exacto. No, entonces, la idea, bueno, vamos a ver que también hay otros elementos que ¿cómo se llama? De validar esos logros. Lo que Ok, hemos, bueno, sí, lo de controlar, aquí es un libro que recomiendo que se llama La teoría del juego, de la teoría del fun. Entonces, la teoría del fun lo vimos, hay muchos videos donde muestran que justamente en Holanda habían puesto escaleras mecánicas y escaleras normales, y las normales les habían puesto como teclas de piano, entonces la gente empezaron a subir las teclas de piano, entonces haciendo deportes. En Rusia habían hecho lo mismo con una máquina de deportes, si tú hacías deporte te daban justamente tu ticket de metro. Entonces, cómo lograr justamente a través de la diversión, justamente subir el interés. Entonces, de los sentidos que estamos, ¿cómo se llama? Fomentando con esto. Pero aquí lo único que es importante es todo el tema del diseño del juego, cómo está diseñado, cómo justamente las metas son accesibles a la gente, poco a poco. Si ponemos un desafío demasiado complejo, la gente se desmotiva y se va. Entonces, aquí hay un sistema de gamification que quiero poner con los chalecos amarillos en Francia, porque vemos que los chalecos amarillos son los que más empezaron a utilizar las redes sociales, un fenómeno que nació en Facebook. Y vemos que realmente tenía desafíos. Es decir, que lo que va detrás, de manera interesante, es justamente el tema de la jugabilidad y del tema de la notoriedad. Entonces, lo que vamos a ver es decir que al nivel del activismo, el activista justamente en este momento lo que está buscando no solamente es la posibilidad de tener una pantalla, ¿cómo se llama?, multimedial, es decir, que está en los medios de comunicación empezando a hablar, y vemos que cuando empieza a hablar, ya su propia comunidad lo quema y prefiere otros que no sea tan visible. Entonces también es importante ver que... Pero dicen que esa es la mentalidad católica, ¿no? Sí, pero es interesante porque vemos que en el juego también, es decir, que en campaña electoral o en tema de los influenciadores, en el tema de ICO, si alguien viene a ser demasiado fuerte frente a los demás, ay, entonces déjalo. No, yo no puedo alcanzar lo que está haciendo él. Entonces viene a ser alguien inalcanzable, entonces yo prefiero dejar de jugar en este juego. Por eso que aquí los quema para mostrar no hay ningún líder. Usted también puede ser el líder. Entonces todos los mundos somos iguales. Entonces todos los desafíos que están dando, las acciones y todo. Entonces la autonomía sí es que no vamos a tener ningún coach. Muchas veces la gente tiene que automotivarse por sí solos. Pero lo que se pretende, y lo hizo Obama, es montar, como se llama, una persona que puede ser un poquito el tutor. El que te pueda apoyar, es decir, un jefe de comunidad que te pueda apoyar para que justamente logres hacer este desafío de poder afiches otro. ¿Quieres intervenir, Ana? Leí un artículo sobre cómo Amazon está metiendo inteligencia artificial para medir la productividad de sus empleados, y se daba como el primer caso de un empleado despedido por la inteligencia artificial que encontraba que no era productivo. Entonces, que miden la productividad de todos los empleados, y el grupo logra tener 75%, no sé qué, le suben el siguiente mes el desempeño, y esto se quedó como una forma también de esclavitud, en el caso donde es una inteligencia artificial que pone las reglas de juego. Y Alejo, tú estuviste en el Consejo de la República, ¿lo pusieron allá? Con los senadores y los diputados, este software, no, menos mal.
Entonces, también, bueno, lo que pasa es que al nivel del juego contra el trabajo, es decir, que no hay ninguna coerción, es decir, tú lo haces si quieres o no lo quieres. Entonces, tú te puedes ganar esos tokens, si no quieres, por ejemplo, lo mismo con Token Sport. Si no quieres hacerlo, no lo haces. No es una obligación, no estás obligando a la gente a hacer esto. Entonces, aquí está el ritmo. Es importante, es decir, que lo que queremos es que toda la comunidad sube. Como digo, el problema ahí muchas veces es, uy, este tipo está haciendo toda la tarea, entonces lo voy a apoyar. Como digo, si viene a ser demasiado líder, cae. Y lo vimos, muchas veces la Revolución Francesa, los que fueron líderes le cortaron la cabeza, porque eran malos ejemplos para los demás. Y aquí vemos que las comunidades muchas veces no hay que ser demasiado sobresaliente, porque si no, prefieren quitarte, porque el ejemplo que estás dando es malo para el resto, porque saben que no lo pueden alcanzar. Si tú eres alguien que es muy fuerte como community manager, es capaz de tener 10.000 retweets, ¿quién te va a seguir? Los demás se van a desmotivar. Eso mismo pasa en el colegio. En el colegio, a los que son sobresalientes, el profesor termina sin dejarlo participar porque es sobresaliente. Todos los profesores, yo soy profesor, todos los profesores nos damos cuenta que nos recordamos más de los chicos que hacían más disturbios. Claro. De los pinos. Entonces, pero aquí lo que voy a decir es decir que también tenemos que tener un control al interior. Es decir, que obviamente hay que valorar los logros, pero tener cuidado que el que ya logra demasiados logros, hay que darles otro tipo de desafíos. Quitarles de esto porque si no, desmotiva a los equipos. Entonces, la idea sí, la meta es ofrecer una verdaderamente experiencia de juego. Entonces, hay que tener, aquí lo que pongo es tener confianza en su audiencia, es decir, que muchas veces hay personas que nos dicen que hay que hacerlo de esta manera, pero eso va a depender de quién es nuestro público. Por ejemplo, aquí de Token Sport, poco a poco vas a aprender quién es tu público. Y tienes que adaptarte al público al lugar de decir, bueno, eso va a funcionar porque yo lo vi y estoy seguro que va a funcionar así. Es que también se va modificando, por ejemplo, Facebook. No creo que inicialmente haya sido un plan de negocio meter la fanpage, pero se dieron cuenta que la fanpage, a base de lo que el público pedía, la gente quería hacer plata en la red social y la fanpage fue lo que disparó Facebook. Exacto. Comercio. Entonces aquí unos tipos de desafíos dentro de una familia: promover la autoestima de los niños, mejorar las interacciones entre el niño y sus padres, enseñar a los niños a progresar hacia una meta, reducir la frustración de los padres, ya que esa herramienta puede ayudar a enfatizar los comportamientos positivos del niño, servir como excusas para felicitar al niño y decirle que estamos orgullosos de él o de ella. Es decir, que el tablero que vamos a utilizar de gamification en una familia se puede utilizar, pero dentro de su comunidad tenemos que pensar como una familia. Como digo, es decir, que es igual, si digo, y un niño frente a sus otros hermanos es capaz de hacer algo, no nos vamos a enfatizar en este. Pues es un campeón de fútbol, no voy a ocupar de este. Este no sabe jugar fútbol, lo dejamos al lado. Y lo vemos en muchas familias. En la Argentina, en Francia, no. Todos jugamos bien fútbol. Pero a lo que voy con esto es que justamente, es decir, que tenemos que pensar que realmente es un ecosistema que estamos trabajando y ver cómo podemos esos desafíos. Es decir, que este tablero que vamos a hacer de las metas, tenemos que saber exactamente qué queremos que nos hagan. Por ejemplo, lo de ICO, voy a creer que me apoyen en las redes sociales. Eso es uno. Que me apoye a nivel de eventos, porque yo no puedo participar en todos los eventos, entonces ¿cómo voy a poder que me organiza eventos cuando me estoy desplazando? Vinieron la gente de Binance aquí en Colombia, entonces hay gente que nos apoyaron. Hay unos voluntariados que se pusieron las pilas para justamente encontrar los lugares y todo eso. Entonces, eso es importante. Es decir, que cómo estamos trabajando como digo, la idea no es tanto montar comunidad, trabajar con comunidad existente. Y ver todo esto como un ecosistema y como una familia. Ya va, una cosa también, o sea, por ejemplo, bueno, analízalo usted que tiene más experiencia en esa parte, de por qué muchos políticos prosperan, y es justamente porque a sus votantes les generan un sentido de participación, un sentido de importancia. Entonces, el justamente compartir con la comunidad, el justamente estar con ellos, tener un contacto cercano, le genera a las personas la sensación de que ellos importan y de que en alguna medida colaboran con ese ecosistema y que son importantes para ellos. ¿No? Y eso es importante, la pertenencia. Y aquí justamente son estadísticas que se habían hecho con campañas en Francia. Vemos que al lugar, lo que hablaste de hábitos, justamente es mucho más fácil cambiar los hábitos de una persona, de un adulto mayor, que de un adolescente o de un joven adulto. Porque de un joven adulto se logra entre 2 y 3 objetivos, y que a un adulto mayor se puede llegar entre 4 y 5. Entonces, a veces vemos que la comunidad de los que más participan son los adultos mayores.
Pero eso tiene que ver porque el adulto mayor en cierto modo es más sensible a ver los beneficios a largo plazo de algo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pesa mucho a la hora de hablar sobre hábitos es que vamos a poner hábitos que no son saludables. Las cosas no saludables generalmente generan una sensación de agrado, de bienestar, que se obtiene a corto plazo, pero nadie ve el maleficio a largo plazo. Entonces, un adulto generalmente tiene un poco más de madurez y un poco más de visión a largo plazo y entiende que aunque haya una gratificación inmediata por hacer algo, a largo plazo eso puede ser perjudicial. Y entonces eso se considera como un mecanismo de autocontrol también. Exacto, pero eso es interesante analizarlo, porque lo miramos en campaña electoral y lo miramos con las ICO. La gente que toma posición o la gente que vota, en el caso de voto, que compraban las criptomonedas, eran adultos mayores, más que jóvenes. Es decir, y todas las campañas eran dirigidas a jóvenes. Es decir, que el mensaje, la comunicación era para adolescentes casi. Pero finalmente eso les gustaba a los adultos mayores, entonces es por eso que participa. Vemos que todas las campañas electorales están hechas para jóvenes y realmente no, los jóvenes no votan. Aquí en Colombia creo que 20% no más. Depende, cuando empiezan a hablar de seguridad, inseguridad, ya es una forma de hacer campaña para que voten por ciertos partidos, ¿cierto? Y saben que los que van a votar por tema de seguridad son los adultos mayores. Y los jóvenes. En Francia justamente les gusta bastante. Y muy interesante aquí, justamente hablamos hoy en el programa radio sobre este tema. El sondeo aquí en Bogotá mostró que el tema principal de Bogotá era seguridad y era el tema de transporte. Y finalmente en este momento apunta a primera Claudia. Y Claudia no tiene ninguno de esos temas en su plan de gobierno. Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, aquí sí entramos en el tema de donde ya quería que entraras, es decir, que el tema de manipulación, la forma de comprar un cambio. Yo lo veo así, es decir, que estamos manipulando. La gamificación es una manipulación, justamente una forma de cambiar a las personas para que nos haga cosa y que participe en nuestra comunidad. Es decir, que sea, por ejemplo, Dropbox, que dice, si tú le das a tu amigo y te doy 50 gigabytes de más o lo pasas al otro, entonces todo ese tema es justamente una forma de manipular, de comprar. Entonces, la idea es lograr una atención positiva, un comportamiento positivo, pero realmente vemos que es tratar de cambiar y de romper justamente lo que tiene. Entonces, aquí hay varios, si querías que intervengas, desarrollar una autoestima positiva, porque estamos jugando mucho sobre el ego, mucho sobre justamente la parte sentimental para que cambie. Como digo, es complicado. ¿Por qué va a comprar esta edición? Entonces, obviamente, está el proyecto, está el white paper, pero la gente lo que ve es el beneficio o estar en esto. Yo quiero estar de los primeros y esto. El sentido de pertenencia de estar, de poder liderar algo. Entonces, a lo que voy aquí es justamente mostrar que es importante desde el inicio de tener una tabla de motivación. Esta tabla es decir, dónde voy a establecer estas reglas de juego, cuáles son las metas que hay que cumplir poco a poco. Entonces, debe convertirse aquí, ponlo tal cual de un virtual, de un ritual. Tiene que ser un ritual. Felicitar de una de las personas, entonces cuando la gente logra y lo vemos en los juegos videos, es inmediato, cuando logras pasar y tienes las estrellitas que te llega, entonces tiene que haber una interactividad directamente, hay que justamente felicitar de una a su propia comunidad, entonces al nivel de pegatinas que vamos a poner al tablero, decirle ya hiciste bien la tarea, te felicito, pusiste tantas afiches, hiciste esto, o gracias por haber comprado, o gracias por haber mandado esto y ya te doy los 50 gigas. Entonces, de una tiene que ser validado. Entonces, lo más complicado aquí es la idea de recompensas. Entonces, ¿qué recompensas vamos a dar a esta comunidad? Que puede ser un privilegio, lo vemos, por ejemplo, aquí regresando a las tarjetas de guías de Aviancas, entonces me permiten entrar en esta sala, yo puedo hacer ciertas actividades que los demás no pueden hacer, o me van a regalar un artículo pequeño y accesible, una cosa chiquita, un llavero o algo así. Entonces, además del sistema de punto. Entonces, tenemos que elegir bien su recompensa. Entonces, ¿qué recompensa le vamos a dar a las personas? Como digo, por ejemplo, en tokens, ¿cuáles son las cosas que les vas a regalar, a regalar, a entregar? Entonces, dependencia a la gamification. Si vemos, la idea es aquí, es tenaz, pero es real. Tenemos que la gente sean totalmente esclavos. Como digo, tenemos que formar ovejas y que justamente sean dependientes, que quieren ganar en el nivel superior. Yo quiero quedarme en esto y no sé, un poquito como el... Sí, pero ¿no? ahí sí, fíjense que
tomando un poquito, haciendo la línea de lo que iban diciendo, generalmente a las personas entran a los malos hábitos, primero porque obtienen una gratificación positiva, producto de su participación, y luego se quedan por temor a perder lo que ya habían ganado. Sí, Entonces, el tema de la subida o bajada del Bitcoin, mucha gente tiene miedo de haber invertido y que eso cae. Entonces van a hacer la promoción del BTC para que justamente siga fuerte. Hay unos que dijeron pero que iban a cortar un pedazo de la piel, no sé qué. en ese orden de ideas les doy un dato interesante. Creo que fue el año pasado, no recuerdo si fue el pasado o el antepasado, un centro psiquiátrico en un país europeo abrió la primera ala de atención para las personas adictas al tema de criptomonedas. Entonces, ¿por qué lo consideraban una adicción? Justamente porque se repetían ciertos patrones que pasan con ciertos hábitos no positivos para las personas. Y justamente, bueno, también se replicaba en parte esto de que las personas entraban al ecosistema de las criptomonedas por la gratificación de sentir que iban ganando, pero no se salían o se mantenían justamente por el miedo a perder lo que habían generado. Exacto, y lo vemos, por ejemplo, el tema de compañías aéreas, un empleado que cambia de compañía y ve que su, como decía, empleador no le va a pagar a Bianca, entonces si quiere sus puntos y quiere esos privilegios, entonces no va a aceptar el empleo, es decir, que solamente para estar con estas cosas de privilegios. Eso es correcto. Aquí algunas acciones para conseguir puntos, por ejemplo, entonces puede ser un me gusta, entonces aquí utilizar las redes sociales, tweet 20 puntos, ver un video puntos, como digo, puntos, aplausos, lo llamamos como queremos, comentarios, Google+, que ya se murió, cada visita, entonces podemos, ahí es un poquito la tabla, ¿qué ponemos justamente desde el inicio para que la gente entienda de una, hay que tener que hacer? Aquí sería iniciando, entrando para detener el cinturón amarillo, el cinturón sí, el primer cinturón, el cinturón amarillo, ¿cuál es la cosa que tengo que hacer? Entonces, una cosa clara. ¿Por qué? Justamente cada contribución tiene que ver una recompensa. Que puede ser, como sea, puntos, felicitaciones o trueques, hay que ver. Cómo ganar puntos y eso es importante. Entonces, aquí, bueno, es la foto de los Monty Python, las 15, como sea, 15 mandamientos, se cayó uno que a 10. Entonces, No, ¿perdón? son 10 mandamientos. No, pero en los Monty Python, no sé si te acuerdas, eran 15. Ah, ok, Les mandó y cayeron y quedaron 10. Perdimos 5. Perdieron 5. Entonces, es por eso que aquí puse este joke de los 15, esta broma. La idea es que tener realmente como mandamientos, tener una regla del juego inalterable. Porque si no, la gente ya no entiende. Es por eso que hago una comparación con los niños. Si empezamos a cambiar estas reglas, la gente, ¿qué es esto? Ya no, ya me... Y vemos que cuando, por ejemplo, ciertas herramientas que son líderes se pueden permitir. YouTube se puede permitir cambiar el algoritmo. La gente no sigue, ya porque es un líder, pero si es... Ya, entonces la gente no sale. Pero igual también YouTube está sufriendo el último cambio que hizo, de que vos tenés que tener más de 100.000 suscriptores, ya está sufriendo. Está sufriendo, pero entonces... Baja un poco. Pero sigue. Es decir que, pero para una pequeña empresa no podría. Entonces aquí es este tema de niveles. Entonces siempre hay que poner aquí son niveles de francés, es igual. Es decir que lo habíamos visto anteriormente, es decir que tengo que ver cómo logro subir el nivel, el desafío, para que la gente haga siempre más. Si le dejo siempre lo mismo, se va a aburrir, ¿ya? Entonces a veces tengo que llegue justamente a un nivel de maestría. Aquí, justamente aquí para también nuestro compañero Ángel, es el tema de Pavlov, es decir que lo que vamos a ver es que las necesidades de cada uno es distinto. ¿Ya? No, bueno, alguien... esa pirámide no es de Pablo, esa es de Abraham Maslow, esa es la pirámide de la autorrealización. Sí. Entonces, Muchas gracias por la precisión. Sí, lo que quiere decir es que, hablando de Pablo, justamente de los actos del condicionamiento que tenemos que hacer, el condicionamiento va a depender justamente del estado en el cual se encuentra la persona. Tú también eres de origen venezolana. Vemos que en Venezuela eres de origen italiana. En Italia, ¿cómo se llama? Las necesidades son distintas en este momento. En Italia quieren cerrar las fronteras para que la gente no entre. En Venezuela, las fronteras están abiertas para que la gente salga. Entonces, sí, eso es correcto. Entonces, según en qué estado me encuentro, entonces, pero también aquí, no lo puse, pero también la parte intelectual. Entonces, obviamente, a alguien que no es físico, no le puedo pedir una tarea física. Ven, ayúdame a poner estas sillas o estas mesas. Entonces va a ser un poquito complicado. Entonces, aquí es el lote, es decir, que el tema de regalos, porque no solamente tiene que ser carapelas físicas virtuales, tenemos que entrar en lo real.
Entonces aquí la ventaja es empezar a trabajar con aliados, donde, por ejemplo, van a recibir un llavero, como decía, en campaña electoral reciben un llavero, una foto con la firma del candidato, les gusta un mug. Entonces, esas cosas funcionan. Entonces, aquí es la alianza con otros, entonces el sistema gamification, y esto permite no solamente, ¿cómo se llama?, dar algo distinto, pero también los aliados nos ayudan en la comunicación. Nos permite tocar un nuevo target. Entonces, aquí está un poquito, ¿cómo se llama? El conjunto de lo que quiero mostrar. Bueno, aquí está, si el enlace está bien, aquí lo había puesto lo de Google, porque justamente lo que queremos mostrar es esto, es decir, que cuando estoy estableciendo una política de gamification, tengo que tener un tablero donde voy a poner desde el inicio qué voy a buscar para que la gente empiece a socializar. Por ejemplo, regresando a Token Score. Token Score tiene que hacer comunicación. Vemos que la comunicación que más funciona es la comunicación viral y la comunicación orgánica, lo que llaman. Entonces, que la gente empieza a recomendar dentro de sus propias comunidades. Entonces, ¿cómo logras esto? Justamente poniendo unas reglas claras desde el inicio, que la gente, pero tenerlo en cuenta. ¿Cómo justamente logras atender a estas gente? O los pagas para que sean influenciadores, o empiezas a ¿cómo se llama? Entonces, muchas gracias. Quería mostrar esto. Es justamente en este momento el mismo tema lo estoy dictando en comunicación política, porque viene a ser lo mismo. Es decir, que cuando es una comunidad que tenemos que tener, una comunidad donde supuestamente no tenemos que pagar. Entonces, no se paga ni el tamal, ni ¿cómo se llama?, la bala en el fusil que si lo botas. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta gente empiece a, ¿cómo se llama?, participar? Entonces, creo que mañana, justamente, Ángel, ¿nos vas a acompañar? Sí, mañana voy a estar acá con ustedes también. Sí, mañana entonces vamos a trabajar otro tema, porque como la semana pasada era feriado, entonces vamos. Entonces, les agradezco. Les voy a dejar unos ejercicios sobre esto. No les dejé, pero al final creo que vamos a empezar a dejar una serie de ejercicios. Entonces, muchas gracias. Y hablando de comunicación política, ahorita tengo cita con mi diputado suplente, que viene de Brasil. Entonces, vamos a aprovechar a ver un poquito de hacer el mundo electoral francés, como vienen las elecciones europeas. Vale, buenísimo. Y en el tema de blockchain, no se olvide, Crypto Latin Fest otra vez en la promoción. Bueno, la mayoría de la gente aquí conoce, pero como ahí estamos discutiendo, por favor, Sí, Alejo. sí. Del próximo fin de semana, el 8, estamos en la Hacienda San Rafael, el 18 y 19 de mayo. La verdad, el evento va a estar espectacular. Tenemos zona de gamers, zona de tatuajes, va a haber más que nada la experiencia de usabilidad de tecnología blockchain. Así que bueno, nos espera mover bastante actividad física para mover el cuerpito, que esto no es solamente un escritorio, sino que también hay que enlazarlo con la vida real. Así que ahí están todos invitados, nos pueden seguir en www.cryptolatinfest.com. Ahí tienen acceso a la compra de boletería, a toda la información del festival, los speakers. Va a estar Filip, va a estar Ana María, va a estar Ángel, va a estar Fabián como speakers también. Voy a estar yo, así que bueno, ahí nos esperamos. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Mañana les estoy enviando la información para pues, la clase que correspondería hasta el día de hoy con Ángel, que nos va a hablar sobre los temas, los contenidos ya explícitos para el sector cripto y blockchain. Bueno, entonces buenas noches a todos. Esa va a ser entre el señor Filip y yo, ¿no? Entre Sí, los dos sí, ahí sí, en colaboración. los Okay. dos. Vale, buenísimo. Y tengo que mostrarte la atrofia mañana. Bueno, entonces hasta luego. Vale, que pasen feliz noche. Muchas gracias.